Buenos días a todos y todas. Hoy sí está grabando, ¿verdad? Buenos días, Lexi. Sí, licenciado. Ok, está grabando. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ya estamos reunidos. Buen grupo. Buenos días a todos y todas. Un aviso rápido. Hoy van a realizar el corto evaluado, el segundo de lo que va en el ciclo, pero también previo al primer parcial. Recuerden de que tienen que realizarlo, es nota muy importante, lo van a tener que realizar desde las 12 del mediodía hasta las 12 de la medianoche. Tienen buen tiempo, me imagino que no van a tener problemas, no que les choque, por ejemplo, con otras actividades. Así que vaya pues esta aclaración. Vamos a continuar porque la semana pasada nos quedamos con la importancia del enfoque teológico de la sociología. Y nos quedamos a este nivel. Habíamos abordado, pues, ven las diapos. ¿Ven las diapositivas? No. No. Yo no. Ok, permítanme. Hoy sí va. Hoy sí la ven. Sí. Licenciado, Sí, ¿cómo no? disculpe, el corto de ahora viene con la temática de los enfoques. No solo los enfoques, aborda desde la primera clase que hemos tenido, desde el primer día hasta este día. Desde ahí Ok, muchas gracias. hay que tomarlo muy en cuenta eso que me acaba de preguntar la compañera. No solo va a ser de esto que estamos hablando, sino que desde que comenzamos el ciclo. No obstante, hay un corto que lo realizaron solamente de un ebook. Entonces fue sobre ese capítulo del ebook que hicieron el primer corto. Ya este segundo va a abarcar las clases virtuales, las reuniones virtuales que hemos tenido, y los contenidos van a corresponder a lo que hemos visto desde el primer día hasta este día en la reunión. Así que vaya pues también la aclaración. Bien, nos habíamos quedado con esta importancia. Y no sé si les quedó de una vez por todas claro. Estamos hablando pues de que el enfoque teológico de la sociología enriquece las posiciones holísticas. Resulta que nosotros, si algo le preocupa mucho no solo a las ciencias sociales, sino que también a las ciencias de la salud, es que hayan visiones holísticas, por ejemplo, para las ciencias de la salud, que haya una visión holística de la salud, por ejemplo, integral, global, totalizadora. Esa es la visión holística. Pero ocurre que también es necesario, y es la preocupación de las ciencias sociales, como la sociología, que también haya una visión holística de la sociedad o de la realidad. Así que es necesario pues que reafirmemos esto, que ahí pues debe de haber una posición holística de la realidad, porque el mundo no solo es economía, no solo es teología, una relación religiosa, una realidad, sino que también es cultura, es la salud, ¿sí? es otros niveles, ¿sí? Somos otros niveles también, somos multidimensionales los seres humanos,
Y bueno, hay que tener mucho cuidado. Entonces el enfoque teológico de la sociología contribuye también a que nosotros nos expliquemos la relación también que tenemos con un ser divino. Resulta que los seres humanos somos tan peculiares con respecto a los demás seres vivos, llámense animales o llámense el mundo vegetal, que somos los únicos que tenemos espíritu. Somos poseedores de espíritu. Entonces, somos bien complicados en ese sentido, complejos. Entonces, somos los únicos que compartimos un espíritu, y entendido esto como aquella capacidad de sentir, ojo, no solo de pensar y de actuar, sino que también de sentir. Entonces, por eso es que ustedes quizás en su formación profesional se van a encontrar pues con verbos, con unos verbos que tienen una explicación no solo científica, sino que filosófica. Sentipensar, el verbo sentipensar, por ejemplo, que es como una combinación necesaria de que los seres humanos no solo pensemos, sino que sintamos. A tal grado de que el que piensa mucho y siente poco, termina pensando poco. Imagínense. Increíble, ¿verdad? Increíble. Entonces, nosotros muchas veces nos preocupamos en pensar mucho la realidad, pensamos mucho las cosas, pensamos mucho, pero sentimos muy poco. Y por eso es que vivimos en un mundo totalmente deshumanizado, ¿sí? Y despiadado. Mire, esta palabra es fuerte. Somos despiadados, somos deshumanizados. Y por eso es que vivimos procesos que en nada nos destacan con los demás seres vivos. Entonces, si algo nos debería de destacar a los seres humanos con respecto a los demás seres vivos, es que somos civilizados, pensamos, ¿sí? Pero no solo pensamos, sentimos, y por eso es que actuamos. Entonces, el enfoque teológico de la sociología obedece o está no solo inspirado o animado por ese principio de que nosotros no solo pensamos, sino que sentimos. Repito, cuando pensamos mucho y sentimos poco o nada, terminamos pensando poco. De nada sirve, en realidad. Y por eso es que en este enfoque teológico nosotros hemos puesto mucho de relieve la relación con Dios. Y por eso es que se habla de una espiritualidad y de una religiosidad también, inmediatamente. Pero si algo hay que tener muy en cuenta es que los seres humanos necesitamos también desarrollar una espiritualidad que nos permita en verdad tener pues una relación con un ser divino llamado Dios, ¿sí? Y que ese Dios que es misericordioso y compasivo, que le importa mucho el ser humano, el bienestar del ser humano. No le importa tanto de que, como dice la palabra de él, la palabra de Dios, que tanto amó Dios al mundo que envió a su hijo, ¿sí? A su hijo a morir por nosotros. Eso lo dice la Biblia. Yo digo el documento que guía
que guían la espiritualidad de muchos seres humanos. Supuestamente. También, supuestamente. Entonces, vean, el ánimo, la guía, una guía guiados y animados por una espiritualidad tal en la cual prevalezcan los valores del reino de Dios sobre este mundo tan convulsionado, tan desordenado, tan, como dicen muchos, patas arriba. Y entonces es necesario fomentar una espiritualidad, más que una religiosidad. A esto yo quiero como detenerme un poco, porque muchos confunden la espiritualidad con la religiosidad. Y viceversa, la religiosidad con la espiritualidad, y no son lo mismo. No son lo mismo. Aquí hay otra importancia que va amarrada con lo que acabo de decir. Fátima, ¿me podrías leer esta diapositiva, por favor? Fátima Gómez, y conectémonos, ¿verdad? Con la cámara activa, Fátima. ¿Sí? Y nos lees esta diapositiva. ¿Qué te parece? Pienso. ¿O no está con nosotros Fátima? ¿Sí? Bueno, tal vez David Enríquez, ¿nos podrías ayudar en este sentido? Sí, dice. Número 3, ¿por qué es la número 3? Solo el 3. Ok. Ajá. Dice. Permite identificar el seguimiento o cumplimiento de la fe a través del análisis y de las manifestaciones, hechos y acciones que implican atribuir y explicar el grado de práctica de valores, como el respeto a las diferencias, diversidad, tolerancia, solidaridad en la entrega a los distintos medios de gracia. La palabra de Dios de la Biblia, Evangelio, la oración, en el caso de la fe católica y protestante y de muchas otras denominaciones religiosas, musulmana, budista, etc. Y el contexto histórico social. Muchas gracias, compañero. Mire, esto aquí como que nos da como el pliego. Hay un pliego de presupuestos que también le dan plenitud a la relación teológica del ser humano con respecto a un ser divino. ¿Sí? Imagínense que el enfoque teológico en sociología permite identificar el seguimiento o cumplimiento. ¿Sí? Y entonces, ¿por qué decimos seguimiento o cumplimiento? Porque muchas veces, cuando nosotros nos identificamos con un ser divino, estamos como en esa disyuntiva, o lo seguimos o lo cumplimos, o solo cumplimos. ¿Sí? Muchas veces estamos más entregados a un seguimiento que a un cumplimiento. O viceversa, estamos más entregados a un cumplimiento que a un seguimiento de la fe. Y en la Biblia, por ejemplo, en la Biblia hebrea, judeo-cristiana, porque eso es la Biblia. La Biblia es un documento judeo-cristiano, o sea, a partir de Cristo es judeo-cristiano. Entonces, es un documento judeo-cristiano en donde se define la fe. ¿Qué es lo que nos dice que es la fe, la Biblia? ¿Alguien me podría decir eso? Eloísa, ¿tienes una idea de lo que dice la Biblia acerca de la fe? Más que todo en el Nuevo Testamento hay una definición de la fe ahí. Como creer. Creer. Ajá. ¿Qué más? Creer sin ver. Creer sin ver. Creer sin ver, usted, eso dijo, ¿ah? Bueno, sí, fíjense que sí es cierto, que es creer sin ver, ¿verdad? O sea, creer sin haber visto. Y en realidad, pues,
hay un pasaje bíblico en el cual se recalca eso. Benditos los que creyeron sin haber visto, sin haber esperado ver. Pero hay otra definición de fe que es más plena, ¿verdad? Es más completa. ¿Qué nos puede decir, por ejemplo, Keila? Keila, ¿nos podrías decir algo? Keila Ábalos. Sí, buenos días. Buenos días. Sobre la fe. Sobre la fe, sí, claro. Para mí la fe es como la convicción de las cosas que no se ven. Correcto. La convicción de que van a suceder, ¿no? De que van a suceder o que existen. O sea, porque la convicción es ese, es un convencimiento. Es un convencimiento de algo, por ejemplo, en la relación con Dios, pues, el ser humano tiene peticiones, ¿se han fijado? Uno cuando se relaciona con Dios a través de la oración, hay peticiones, ¿sí? Hay necesidades que uno cuando uno ora y se refiere a Dios, se refiere como un padre. Claro, como un Dios, pero como un Dios padre, ¿sí? Como un Dios padre al cual tú le puedes pedir. En verdad, con el Espíritu y en verdad. Entonces, Keila tiene razón, pues. Keila tiene razón cuando dice, pues, es la convicción de lo que todavía no ha sucedido y que va a suceder también. Entonces, pero Dios dice, pues, pidan bien. Lo que ocurre es que muchas veces el ser humano, pues, en su relación con Dios, pide mal. ¿Y cuándo pedimos mal? ¿Va? Pues cuando solo pedimos cosas que, pues, sí, ¿va? Deleite, ¿va? Por ejemplo, cosas que en verdad no necesitamos, ¿va? Y como el ser humano es tan complicado que tiene necesidades creadas y no necesidades que le van a ayudar a que tenga una vida o una existencia digna, sino que pedimos cosas que en realidad no deberíamos de pedirlas porque no las necesitamos en modo alguno. Pues, pero eso, por eso es que hablamos del seguimiento o cumplimiento. Si algo ustedes pueden indagar, es que el Dios de la Biblia, lo que Él quiere es seguimiento. Y usted puede leer, por ejemplo, en el Antiguo y también en el Nuevo Testamento, Él habla de que obedezcan o que obedezcamos, ¿va? Obedezcamos, que tengamos pues una fe que signifique o que configure obediencia. Y el temor a Él, ¿va? También. Pero ¿qué es el temor en términos espirituales? No es lo mismo que, como lo dice, por ejemplo, el mundo, ¿va? El mundo. El temor a Dios, espiritualmente hablando, y en el modo de decir de Dios, es respeto. Es respeto, es seguimiento, es obediencia a Él. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando los cristianos dicen el temor a Dios, no es un temor a como lo entiende el mundo. ¿Sí? Horrorizados, temor, miedo, ¿sí? Y a tal grado un miedo que paraliza, un miedo que nos horroriza, un miedo que nos estanca. Ese no es el miedo o el temor del que Dios habla. El temor es respeto. Temor a Dios significa respeto. Temor a Dios significa obediencia, seguimiento. Entonces el enfoque teológico en sociología ayuda y nos permite, nos posibilita entender eso. Y ocurre que también nos explica
muchas veces solo la relación que implica nada más cumplimiento. Por ejemplo, ir a misa, ir al culto los domingos, rezar para los católicos, orar para las demás denominaciones como son los, digamos, los evangélicos, etcétera, etcétera. Piensa uno que solo demostrando que, pues sí, ¿verdad? Que uno está dispuesto, etcétera, etcétera, es suficiente. Y en verdad, si nosotros leemos a fondo la Biblia, eso no es. Es bueno, es necesario también, pero no es, como digamos, la plenitud que a Dios le agrada. ¿Sí? La plenitud que a Dios le agrada en su relación. ¿Sí? Entonces, Kenny, sí, Kenny, ¿qué nos puedes decir? Adelante. Perdón, licenciado, es que una compañera solicita entrar a la clase. Ah, entiendo, permítanme. Sí, seguimos teniendo este problema, ¿verdad? No sé. No sé si ya pudo. Pregúntale, por favor. Ahorita le... Y era aquí, yo no me explico por qué se da esta situación. Créanme, que yo cuando he programado la reunión, la he programado para que cualquiera entre y a la hora que también quiera. Entonces, pero siguiendo con el discurso que tenemos, resulta que el enfoque teológico en sociología es bastante profundo, es bastante hondo. ¿Sí? Es bastante hondo. Entonces, y aquí nosotros hablamos de los medios de gracia. Yo no sé si ustedes este término lo han escuchado y lo han practicado, porque los medios de gracia aquí, ¿cuáles son? La palabra de Dios es un medio de gracia. A través del evangelio, la oración es un medio de gracia. No solo es un medio de gracia, la fe también, sino que también es el que nosotros nos congreguemos espiritual y religiosamente. Son medios, o sea, medios de gracia. Un medio, ¿qué es un medio? Es algo que posibilita una relación. Esta puede ser de carácter material, pero también espiritual. Entonces, un medio de gracia es el que nos posibilita tener una relación con Dios. Por eso es que se llaman medios de gracia, porque nos posibilitan esa relación. Kenny pudo ingresar a la compañera. Sí, ya está dentro, gracias. Ok. Por eso es que esta diapo no estaba pues, en la reunión del día lunes. Esta diapositiva tuve que idearla para terminar de explicar este enfoque. Ustedes pueden ver aquí, esta diapo dice enfoque teológico y la realidad. Y entre paréntesis hemos puesto una relación problemática, porque en realidad es problemática. Es problemática. Miren, yo en realidad, como todo ser humano, y quizás no me lo están preguntando, ¿verdad? Pero yo soy alguien que ya a mis años vine a conocer a ese ser divino, en realidad, o realmente. Yo creo que a muchos seres humanos nos ocurre que la mayor parte de su vida vivida, no tuvimos un conocimiento de Dios real, sino que un conocimiento de Dios totalmente trastornado, si se quiere. Y que ya con sus años uno viene en verdad a encontrarse con un Dios pleno y real.
Y no, de nuevo, no me lo están preguntando y ese es mi caso, por ejemplo. No sé el caso de ustedes. Si algo yo, por ejemplo, se lo he dicho, lo he dicho en público y se lo he dicho, por ejemplo, a mi esposa. Mira, si de algo yo me lamento es haber conocido a Dios ya viejo, ya con mis años. Sí. Y entonces, pero nunca es tarde para Dios, o al menos para el Dios de la Biblia, nunca es tarde. Sí. Han habido seres humanos que en el hecho de muerte han aceptado a Dios, ¿verdad? Claro, es desafortunado eso, que en el hecho de muerte uno en verdad se encuentre con ese ser divino. Entonces, vean, aquí como que hay tres variables. Estamos hablando ya sociológicamente. Aquí ven ustedes tres variables. Las ven bien, ¿verdad? ¿Se ve bien la diapo? ¿Sí? Me imagino que sí. Kenny, ¿la ve bien? Sí, licenciado, se mira muy bien. Ok, muchas gracias. Entonces, ¿cuáles son las tres variables que yo le estoy hablando? Mire, en primer lugar, lo que es visión del mundo. La visión del mundo tiene mucho que ver con la visión que uno tiene de Dios y con esa relación que tiene con Dios. Por eso, Kenny, sí. ¿Te acuerdas que el lunes estuvimos teniendo un pequeño diálogo, hubo un comentario, ¿verdad? Hubo opinión, ¿verdad? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Sí, entonces, tiene mucho que ver con lo que es la visión del mundo. Cuando uno tiene una relación con un ser divino es porque tiene una visión del mundo específica. Entonces, la visión del mundo, o sea, ¿cómo ve usted el mundo? El mundo en que vive, ¿no? En el mundo en el cual usted está rodeado por todo, en todo y por todo. ¿Sí? Tiene mucho que ver la visión que usted tiene o la relación que usted tiene con un ser divino llamado Dios. Pero ocurre que también usted puede compartir una visión de mundo totalmente divorciada de la relación con un ser divino. Y es el caso de los ateos. O sea, la visión de mundo atea no registra en sus relaciones una relación, valga la redundancia, con un ser divino. ¿Sí? Y por eso es que son ateos. ¿No? Ellos no contemplan la existencia de un ser divino. ¿Sí? De un ser divino. Eso no quiere decir en modo alguno que no tengan una visión de mundo, claro. Solo que es atea. O sea, pero los que compartimos, por ejemplo, una relación con un ser divino, tiene mucho que ver con lo que nosotros sintamos, pensamos y actuemos en este mundo. Y entonces esa es la visión del mundo, esa concepción. Y que todos, fíjense bien, y que todos, ustedes y yo, compartimos la visión del mundo. Pero es una variable muy importante. Porque si no hay una visión del mundo, mucho menos podríamos hablar de una religiosidad que está aquí a mi izquierda y una espiritualidad que está aquí a mi derecha. Que es lo mismo con ustedes. Entonces, nosotros, o al menos en esta diapositiva, la asignatura quiere definir lo que es una religiosidad, guiada y animada por esta visión de mundo. Vamos a definir lo que es una religiosidad claramente establecida con un ser divino. O sea, con una existencia de un ser divino. Kenny, ¿lo puedes leer, por favor? El lado es este cuadrito donde dice religiosidad. Abajo. Sí. Religiosidad, sí. Prácticas, celebraciones, muestras en torno a religiones
tradicionales, costumbres, ritos, declaraciones de fe, etc. Procederes externos y cumplimiento, se dice. Gracias, gracias. Entonces, esto es lo que implica la religiosidad. Son muestras, ¿sí? Son celebraciones, son prácticas. Por ejemplo, el adherirse a una religión es una muestra, es una, el demostrar algo, por ejemplo, el adherirse a una creencia de un ser divino, ¿sí? Uno puede estar también ligado o religado con una religión. Costumbres, por ejemplo, Semana Santa, ¿sí? El asistir a los procesos religiosos que da lugar a la Semana Santa, ir a misa todos los días, todos los domingos, aunque hay gente que hace todo eso todos los días. Las declaraciones de fe, ¿verdad? Por ejemplo, hubo dos compañeras que definieron lo que es fe y ellas hicieron una declaración de fe. ¿Sí? Procederes externos. En los sacramentos, aquí se me escaparon los sacramentos, que son todas aquellas muestras externas que explican lo interno. Por eso es que, por ejemplo, Kenny, disculpa, me voy a referir a lo que tú nos dijiste el lunes, que eres casada y que tú te casaste por medio de la Iglesia Católica. Ese fue un sacramento que tú practicaste, Kenny. Sí, correcto, después de haber hecho otros sacramentos más, el bautismo, la confirmación, la primera comunión. Entonces, entonces, pero nos quedamos a nivel de muestra, a nivel de celebración. Entonces, lo que queremos decir es que la religiosidad es un nivel de la relación con Dios y que tiene mucho que ver con lo externo. Ojo, ¿sí? Con lo externo, y ahí estamos bien, ¿va? Mire, hoy sí veo pues que fulano de tal está claro, está convencido, está entregado, mire, etcétera, etcétera. Y hay que tener mucho cuidado cuando Kenia nos dijo, se dice. En la religiosidad se dice mucho. Si algo caracteriza a la religiosidad de los seres humanos, es que decimos mucho. Decimos varias cosas, decimos muchas cosas. Decimos. Entonces, hay un compromiso, pero nada más yo no sé cómo van a ver ustedes lo que voy a decir, del diente al labio. Sí, mire, porque uno le pregunta a la gente, va. Por ejemplo, una encuesta, mire, ¿y usted cree en Dios? Ocurre que quizás el 99%, al menos en El Salvador, te puede decir de que sí creen. El 99% incluso, 99%, que sí creen en Dios. Ahora bien, siguiente pregunta. Y si tú le preguntas ya a la gente que le preguntaste de que si creía en Dios y ellos te contestaron que sí, más del 99%. Pero cuando tú les preguntas, mire, pero ¿en qué Dios cree? Y pueden haber opciones, ¿verdad? En un Dios que castiga, en un Dios vengativo, o en un Dios compasivo, o en un Dios que es misericordioso. Podrían ser las opciones. Y entonces ahí es donde nos empezamos a diferenciar. Los seres humanos. Los seres humanos. Preguntemos. Keila, está con nosotros, ¿verdad? Keila Ábalos. Sí, licenciado. Ok. ¿Tú crees en Dios, verdad? Sí. Sí. ¿Y en qué Dios crees? Creo en un Dios compasivo, misericordioso, amoroso. Ok. Gracias. Entonces, allí, gracias. Eso es valioso lo que acaba de decir Keila.
muy valiosos, porque ahí ya pues nos vamos, vamos ya conociendo una relación con Dios mucho más entregada. Porque para que Kaylee diga eso, es porque ella ha podido comprobar, ojo. ¿Y por qué digo maravilloso? Porque ella ha podido experimentar con su vida, ¿sí?, eso que dice de Dios. Eso es lo que está diciendo Dios. Cuando uno ha experimentado eso, cuando Dios ha sido experiencia en nuestra vida, y decimos eso que dijo Keila, o sí, Keila, entonces es cuando nosotros tenemos una relación con Dios que ya no se queda a nivel de lo que se dice, sino que de lo que se siente. ¿Sí? Y entonces ya lo que nos pudo haber dicho Kenny nos leyó acá, Keila nos habló algo ya de algo más hondo, con mucho más hondura. Y entonces ahí ya estamos con una espiritualidad. Vamos a ver. María Belén, ¿podrías leernos lo que dice la espiritualidad acá abajo en el cuadrito? Dice, seguimiento, entrega, obediencia voluntaria, llamamiento a un misterio, perdón, arrepentimiento, reparación de daños, garantía de no repetición de lo malo y conversión a lo bueno se hace. Gracias. ¿Ven? Ya la diferencia. Ya la diferencia es notoria en lo que nosotros vamos a considerar como espiritualidad y religiosidad. María Belén fue clara en todo lo que implica la espiritualidad. Y Keila, cuando nos definió, pues, en qué Dios cree, yo me atrevo a decir, sin temor a equivocarme, Keila, de que tú compartes mucho con eso que se acaba de leer. Y lo que se dice al final, se hace. ¿Sí? Se hace. Y esto hasta la filosofía universal lo manifiesta. ¿Va? El ser humano no es lo que dice, sino que lo que hace. Eso dice la filosofía universal. Los seres humanos. El criterio de verdad de todos los seres humanos, sin excepción, es todo lo que hacemos, no todo lo que decimos. Y por eso es que en clase yo he dicho algo muy fuerte, de que hoy existe mucha mentira en el mundo actual que estamos viviendo, porque se dice algo y se hace otra cosa. Y ocurre que la espiritualidad habla más del seguimiento que del cumplimiento. En la religiosidad se cumplen prácticas, se cumplen celebraciones. ¿Sí? Ahí hay más cumplimiento. ¿Sí? En cambio, en la espiritualidad hay seguimiento. ¿De qué va? Por ejemplo, yo veo que algo es algo tan profundo que se puede experimentar en espiritualidad es la obediencia. La obediencia a Dios, va. La obediencia, la entrega. Y algo mucho más profundo todavía, el perdón. ¿Cuántos de nosotros perdonamos o tenemos esa capacidad de perdonar? ¿Sí? La palabra dice de Dios, ¿sí?, que hay que perdonar para que seamos perdonados. Ocurre que nosotros siempre andamos buscando que nos perdonen. Y queremos perdón. Porque nos hemos arrepentido, porque un perdón sin arrepentimiento tampoco es perdón. Y es lo que muchas veces cuando comentamos la palabra de Dios, cuando hablamos del perdón, resulta que Pedro, el apóstol Pedro, le preguntó a Jesús: Maestro, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi prójimo? 7 veces, sí. Así le dijo Pedro a Jesús.
¿Y qué es lo que le contestó Jesús? No te estoy diciendo que 7, sino que 70 veces 7. Ustedes saben que el número 7 se menciona mucho en la Biblia, en la palabra de Dios. Es porque el 7 tiene un significado espiritual, ¿eh? Significa plenitud. El 7. 7. Entonces Jesús les dice, mire, tú tienes que perdonar 70 veces 7. ¿Qué quiere decir en términos espirituales eso? Que siempre tienes que perdonar. Claro, aquí hay que quizás valorar algo, que cuando uno pide perdón es porque también ha habido arrepentimiento real. Y el arrepentimiento viene seguido de una reparación de los daños. Es un tanto lo que hizo Zaqueo, ¿va? La historia de Zaqueo es reveladora con respecto al perdón. ¿Qué es lo que hizo Zaqueo? Mire, si yo he timado a muchos, yo les voy a retribuir 4 veces más. Imagínense. Todo lo que tengo, la mitad se los daré a los pobres. Ese es reparar daño. Reparar daño. Resulta que hay que reparar daño. No solo es pedir perdón y arrepentimiento, sino que también reparar daño. Claro, ¿verdad? Esto de reparar daño tiene mucho que ver con qué tipo de daño que uno ha hecho. Y la otra es la garantía de no repetición del daño o del problema, si usted quiere. También, ¿va? No repetición de lo malo y conversión a lo bueno. Y por eso es que terminamos diciendo, se hace en espiritualidad. Entonces el enfoque teológico de la sociología contribuye a que esa relación, o a explicar, si usted quiere, a explicar esta relación científicamente hablando, ¿sí? Porque este es algo sobrenatural, si usted quiere, procesos sobrenaturales, pero que sí tienen una explicación científica, increíble. Y algo que dice aquí en medio, que también nos tiene que importar mucho. Rodrigo Velázquez, ¿qué es lo que dice aquí en medio? En este signo de igualdad que está tachado, que quiere decir que no es igual. ¿Qué es lo que dice Rodrigo? Pueden ir de la mano y coincidir, pero no siempre. Muchas gracias. Este es un aspecto también que hay que retomar y que el enfoque teológico lo analiza también. Mire, ocurre que la religiosidad y la espiritualidad pueden ir de la mano. Y eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Cuando existe eso, estamos en el mejor de los ambientes, en el mejor de los casos. Pero no siempre. No siempre ocurre eso. Entonces, no son iguales también. No significan lo mismo. Entonces, vean, el enfoque teológico de la sociología involucra todos estos procesos. El ánimo de la asignatura de explicar esto es porque habemos muchos seres humanos, habemos muchas personas en El Salvador, y esto se lo digo ya con un criterio ya sociológico y con un criterio también científico, de que en El Salvador mucha gente confunde la religiosidad con la espiritualidad. Y cree que, pues sí, ¿verdad? El cumplimiento con ciertos procesos, eso es suficiente. Eso es suficiente para Dios. Y eso no es cierto. Entonces, y gente que pues sí, que ya tiene años de estar residiendo en este mundo. Ya tenemos muchos años de residir en este mundo. No sé qué piensan ustedes. Si estaban bien
si hemos acertado en lo que usted piensa también, pero si no, yo quisiera, porque ocurre que hay compañeros y compañeras en otros cursos que nos han dicho, mire, licenciado, yo, qué bueno que me ha aclarado esto. No sé, quisiera oír alguna opinión para, no sé, Raquel Melara, ¿qué nos podrías decir al respecto de lo que hemos estado hablando? ¿Tú tenías claro esto de lo que estábamos hablando? ¿O es nuevo? No sé. Raquel Melara, ¿está con nosotros? No está quizás. Harling, ¿qué nos puedes decir? Harling Tremiño. No está tampoco, me imagino. Alexandra Reynosa, ¿qué nos podrías decir? Rebeca Abrego. O no quieren opinar, no sé. Amanda Rodríguez, ¿qué nos podrías decir? Alexia Peña. Bueno, Kenny, ¿qué nos puedes decir tú? Sí, vea, a veces uno se pregunta muchas cosas, ¿verdad? Y a veces cae uno en la religiosidad y a veces cae, bueno, entra en razón y comienza la espiritualidad, ¿verdad? Pero realmente la espiritualidad no es fácil, es complicada, ¿verdad? Entonces creo que ahí es a donde viene uno y regresa a la religiosidad, ¿verdad? Pero, pues sí, así es. ¿Verdad? Somos seres humanos y bueno, estamos, como usted dice, nunca es tarde y estamos llamados, ¿verdad? Correcto. A la Correcto. espiritualidad. Créeme que es valioso lo que has dicho. Créemelo. Porque el ser humano es así, ¿verdad? El ser humano siempre anda titubeando en la relación con el ser divino. Siempre andamos titubeando. Y la palabra es bien clara, ¿va? La palabra de Dios. Sí, Adriana Barba. Sí. Ujú. Hola, Sí. sí, yo opino que, pues sí, el ser humano es imperfecto y yo sé que Dios nos manda, pues sí, a seguir su palabra y lo que está en la Biblia. Pero sí, sobre todo o sea, siempre ha sido como difícil, ¿verdad? Claro, como seguir ciertos regímenes y así, y pues sí, creo que ya sea los católicos, los cristianos, Evangelio. tratan de seguir como todo al pie de la letra, pero pues sí, como al final seguimos siendo humanos, entonces podemos cometer errores, pero es de volver a hacer el bien siempre, siento yo que es importante Correcto. siempre el bien. Ujú. Correcto. Muchas gracias. Valioso lo que nos has dicho también. Valioso. Fíjense que yo venía, mira, yo soy alguien de a pie. Yo siempre he usado los buses como el medio de transporte mío, público. Y a mí me sorprendió alguien que se subió al bus y predicó las palabras. Ustedes también creo que han experimentado eso. Y a mí me llamó la atención lo que dijo alguien. Claro, alguien que anda en la labor, ¿verdad? Anda en la labor, en el servicio. Y dijo algo. Miren, ustedes y yo sabemos que es bien problemático cumplir la palabra de Dios o seguir la palabra de Dios. Sí, es difícil. Y ustedes lo han dicho. Es difícil. Saben lo que dijo al final, pero vale la pena. Vale la pena. Y entonces nos quedamos a ese nivel. Quedémonos a ese nivel de que vale la pena.
y algo de lo que podemos sacar muchos réditos. Esta palabrita la usan mucho los bancos, se han dejado, o los prestamistas. O sea, pero si de algo usted puede sacar mucho rédito en su vida, es el seguimiento a Dios. Claro, con todas las imperfecciones que ustedes han manifestado. Y créanme que yo hallo muy valioso que ustedes reconozcan eso. Ustedes son jóvenes, ¿sí? Y créanme que a esta altura de su vida, que ustedes digan eso es muy valioso. Muy, muy valioso. Entonces, Rebeca, hable, sí. Sí, licenciado, hace un momento usted me llama, pero el audio no me conectaba. Ah, vale. Qué bueno que pudiste conectarte de nuevo. Sí, sí, sí. Bueno, tú has estado en la clase, ¿verdad? Sí, sí, pero en el momento el internet me falló y no me conectaba el audio. O sea que no has escuchado lo que hemos estado entablando, no. En el momento solo perdí la conexión cuando Oh. estaba hablando Kenny, ahí se me perdió la conexión. Sí, para que opinara, pero en todo caso, pues va a estar la grabación, ¿verdad? Subida y espero que la consulte, ¿verdad? Repito. Sí, gracias. Bueno, repito, entonces, eso es lo que dijo ese predicador y a mí en realidad me satisfizo en realidad. Es bien difícil, pero vale la pena. Vale la pena. ¿Sí? Entonces hay que seguir en el esfuerzo y que Dios nos ayude. Porque solo Dios nos puede ayudar. ¿Sí? La sociología, la psicología, la filosofía nos puede explicar. Las ciencias sociales estas nos pueden explicar. Nos permiten el análisis, porque es lo que estamos haciendo. Es lo que estamos haciendo a la luz de la sociología. Entonces, a eso se queda la ciencia. Pero lo demás, como dice el dicho, está en la pelota está en la cancha nuestra. Y hay de nosotros, si tenemos la capacidad que Dios nos da, porque hay que pedirse para que nos comprometamos más con un seguimiento que con un cumplimiento. Porque ya vimos que el cumplimiento es un nivel nada más. Pero es eso y más. Es eso y más. Y como somos bien complicados, ya lo dijeron ustedes, somos imperfectos. Ocurre que quizás vamos a encontrar seres humanos que más entregados al seguimiento que al cumplimiento. Y entonces ustedes se pueden hacer la pregunta válida. ¿Quién está más cerca de Dios? ¿El que cumple o el que sigue? ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué diría desde sus propias experiencias? ¿Qué diría usted, Kenny? ¿Quién estaría más cerca de Dios? ¿El que se compromete con el seguimiento o el que se compromete nada más con un cumplimiento? Con el seguimiento. Claro, así es. Pero con nuestras imperfecciones, es válido también decir, pues, sí, nos vamos a esforzar. Nos vamos a esforzar. Bueno, yo creo que aquí estaría ya abordado este enfoque. No sé si que les quedó claro o hay alguna duda, alguna consulta también con respecto al enfoque teológico de la sociología. Todo claro, Lick. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a entrarle ahora al enfoque tecnológico. Es otro enfoque también que tiene mucho que ver en el momento actual, ¿sí? Con el momento actual y entonces, ¿por qué va? Porque, si seguimos hablando de la palabra de Dios, los signos de los tiempos de hoy en día es que prevalece mucho el uso de la tecnología en la vida de uno.
en la vida de los seres humanos. Hay mucho arraigo del uso, hay mucho arraigo tecnológico en nuestras vidas. Si no, veamos cómo estamos ahorita relacionándonos y desarrollando procesos muy importantes en nuestras vidas, como es la educación y la formación en nuestras carreras universitarias. Ustedes por su parte y yo por mi parte también. Entonces, el enfoque tecnológico de la sociología tiene mucho que ver también con la vida hoy en día. Entonces, Tarik, ¿nos podrías leer esta diapositiva, por favor? Tarik. ¿No está ahorita Tarik? Rodrigo Velázquez. Esta diapo, por favor. Sí, Lico, con todo gusto. Bueno, gracias. Enfoque tecnológico. Como ya se ha planteado, según la los enfoques en sociología y este caso, el enfoque tecnológico busca ubicar y relacionar desde la especificidad la importancia e interés que tiene la tecnología en la vida de la sociedad moderna. De ahí que su propósito estriba en fundamentar cuán importante es la tecnología en la vida de la humanidad en los últimos 40 años, es decir, desde la década de los 80 del siglo XX. Muchas gracias. Resulta que a partir de la década de los 80 del siglo pasado, bueno, se ha venido registrando a nivel de la sociedad mundial o del desarrollo de la humanidad, se ha venido desarrollando una preeminencia o una incidencia sustantiva de la tecnología en la vida de los seres humanos. A partir de la década de los 80 del siglo pasado. ¿Sí? Entonces es a partir de que un punto de quiebre, si usted quiere, un punto de inflexión, un punto de cambio, un referente que empezó a transformar la vida de los seres humanos, es a partir de la década de los 80 del siglo pasado. Entonces, vamos a empezar, pues, y que a partir de los 80, que va a haber, pues, se va a empezar a desarrollar, pues, cambios sustantivos en todos los ámbitos de la vida, en los distintos campos. También una nueva interacción entre ciencia, sociedad y tecnología. Una verdadera tríada. ¿Sí? Una tríada es una secuencia entre tres variables. Entonces, ciencia, sociedad y tecnología. Entonces, porque antes de la década de los 80 nada más se venía hablando de ciencia y sociedad, de esa relación entre ciencia y sociedad. Entonces, aparece que la tecnología, eso no quiere decir en modo alguno que mucho antes de la década de los 80 la tecnología no tenía importancia en la civilización. Claro que sí, claro que sí. Si no, Ortega y Gasset a principios del siglo pasado no hubiera hablado también de la tecnología, porque si alguien habló en términos filosóficos de la tecnología fue Ortega y Gasset, un español, un escritor español. Decía de que la tecnología, el mérito de la tecnología es que ayudó y ha ayudado y sigue ayudando a los seres humanos a resolver problemas. Entonces, ocurre que hoy sigue resolviendo problemas también la tecnología. No hay duda. Miren ahorita, pues lo que estamos nosotros resolviendo con la tecnología es algo muy importante, ¿no? Y estamos usando la tecnología. Nos está resolviendo.
un problema. Pero ocurre que también hoy la tecnología no solo soluciona problemas, sino que provoca también problemas. Es algo que se tiene que tomar en cuenta también ahora. Si bien es cierto, resuelve problemas, pero también crea, provoca problemas. Y ahí sí estamos complicados. Y ahí pues el análisis sociológico del enfoque tecnológico tiene mucho que ver. Tenemos que hablar de eso. Tenemos que hablar de eso. Adriana Barba, ¿podrías leerme esta diapositiva, por favor? Sí, licenciado. Idea fuerza. Es la sociedad que se hace duradera. Este principio se explica, se justifica, pero que también se tiene que problematizar en el sentido que con el devenir del tiempo, el lugar de la tecnología dentro de la sociedad ha configurado procesos, hechos y acciones que han influenciado mucho un pensar, sentir y actuar utilitarista instrumental. Muchas gracias. Bueno, y como idea fuerza. Una idea, ¿qué es una idea fuerza? Mire, una idea que está en todas las mentes, habidas y por haber en la sociedad. Una idea que anda prevaleciendo en todo el pensar, sentir y actuar de una sociedad, ¿sí? De una sociedad entera, de un mundo. Entonces, ¿por qué va? Porque la sociedad busca pervivir, busca perpetuarse. Y eso es válido. Eso es válido. Entonces, los seres humanos buscan a través de la sociedad y sus instituciones pervivir, perdurar. Y por eso que decimos aquí, es la sociedad que se hace duradera. Y la tecnología está contribuyendo a eso, a que nosotros duremos incluso más y mejor. La tecnología. Ahora bien, aquí la compañera nos leyó algo también bien importante, que ha influenciado un pensar, sentir y actuar, o sea, modos de ser. El pensar, sentir y actuar tiene mucho que ver con el modo de ser de nosotros, del mío, de ustedes. Y que lo estamos manifestando ahorita. Lo hemos hecho cuando estuvimos con el enfoque teológico. Estuvimos hablando mucho de eso, de nuestro modo de ser. Imagínense la compañera que nos habló de que ella cree en un Dios misericordioso, compasivo, bondadoso, poderoso. Porque si algo debemos de creer que Dios es poderoso es porque es amoroso. En el amor está el poder de Dios. Entonces ella manifestó pensar, sentir y actuar. Ahora bien, aquí estamos hablando de un pensar, sentir y actuar, pero con un apellido, utilitarista instrumental. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Porque eso no solo tiene que ver con los que poseen el poder de la tecnología, sino que también los que son influenciados por ese poder de la tecnología. Y ustedes creo que se imaginan a lo que me refiero. Yo no sé cuántos de nosotros, porque yo me baño en el mismo chorro, cuántos de nosotros no podemos salir a la calle a hacer diligencias si no vamos con eso. Con esto. Si lo olvidamos, sentimos algo, no sé, sentimos como que andamos vulnerables muchas veces. Y entonces ahí hay una influencia de una dimensión de la vida sobre nuestra existencia. Entonces eso ya, en un sentido sociológico,
importa mucho porque ya nos sentimos determinados por algo o por alguien. Y es lo que vamos a seguir viendo más adelante con ese proceso de alienación que estamos viviendo los seres humanos a través de la tecnología. Y entonces ese proceso nos está llevando a que nos estamos olvidando de nosotros mismos. Ojo con eso. Y eso sí está muy mal. Está muy mal. Incorrecto. ¿Sí? Porque eso nos lleva a que nos deshumanicemos entre nosotros mismos. Eso nos está llevando a que nos deshumanicemos los unos con los otros. ¿De acuerdo? Nos importa más andar esto que andar, por ejemplo, con los seres amados que tenemos, con nuestro cónyuge, con nuestros padres, los que las tienen todavía, con los seres que significan o deberían de significar mucho para nosotros. Entonces, ahí está lo utilitarista instrumental que estamos hablando. Esta es la idea. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces, esa es una preocupación y ocupación que tienen ahora las ciencias sociales, en específico la sociología también. Si tiene usted alguna duda, alguna consulta, hágala. Y aquí decimos, ¿por qué va? ¿Por qué es así esto? ¿Por qué está ocurriendo eso que acabo de mencionar? ¿Por qué creen? Raquel Melara, ¿me podría leer esta diapositiva, por favor? Raquel. Hola, Lick. Hola. ¿Cómo podría leer Ahorita. esta? Dice, desde tiempos inmemorables, los griegos. Ah, los griegos, a la tecnología se le atribuyó el criterio muy bien asignado como el saber hacer, es decir, la existencia de necesidades y problemas que satisfacer y resolver. Le han planteado retos y desafíos a la sociedad, modos de proceder para construir la relación sujeto-realidad basada en capacidades adquiridas y el modo eficaz y eficiente, según la civilización humana lo ha planteado la tecnología. Muchas gracias. Sí, ahí dice los griegos. A mí me faltó la letra, por favor, disculpe. Entonces, Kenny, perdón, Raquel nos acaba de aclarar, ¿verdad? De aclarar por qué la tecnología tiene mucho que ver en la vida de los seres humanos. Porque desde tiempos inmemoriales, los griegos, estamos hablando de 5.000 años antes de Cristo. 5.000 años. Y allá, con Cristo, hace 2.000 años, ya llevan 7.000 años. ¿Sí? Ese es un tiempo larguísimo, larguísimo, humanamente hablando. Entonces, desde los tiempos inmemoriales a la tecnología se le atribuyó el criterio del saber hacer. Esa es la tecnología en términos generales, ¿sí? O someros. Es el saber hacer. Si usted tiene como tesoro en su vida ese saber hacer, es porque posee un don, incluso, un don. ¿Sí? Entonces, un tecnólogo está lleno de ese saber hacer. Un ejemplo sencillo, ¿verdad? Muchos de nosotros no sabemos cómo resolver un problema eléctrico y que para un técnico podría ser algo bien sencillo. Pero o sea, en inglés hay un término que tal vez ustedes ya lo saben también, porque acordémonos que hoy en día debemos de saber por lo menos un idioma más. Un idioma más. Ustedes y yo debemos de ser bilingües. ¿Sí? Debemos de ser bilingües. Entonces, en inglés se maneja el know how to. El know how to. Entonces, ese es el criterio que maneja la tecnología. Que en español es saber hacer. ¿Sí?
Entonces, el no have to viene a ser como la clave para poder incidir en la realidad y resolver los problemas de la realidad. Porque poseemos ese saber hacer. Repito, uno con algo muy sencillo como es el de conectar, por ejemplo, no un bombillo, porque eso es bien fácil, ¿sí? Sino que el cómo conectar los alambres para que si hay problemas de conexión, se vuelva a haber conexión. Entonces, nosotros un técnico, un electricista sabe, pero ocurre que muchos no lo sabemos, porque imagínense, uno se encuentra con colores, con los alambres, con colores bien definidos, ¿se ha fijado? En lo eléctrico. Yo me he fijado mucho. Y entonces, miren, los alambres rojos tienen una función distinta a los alambres azules, o negros, o blancos. Entonces, eso solamente el saber hacer puede manipularlo, puede manipular. Entonces, vamos a ver que ese saber hacer, si bien es cierto, ha resuelto y sigue resolviendo problemas, resulta que también ha llegado a una dimensión de abuso, de ese saber hacer para poder sacar provecho, sacar réditos, incluso hasta económicos y políticos. Y esto es grave. Ustedes, yo creo que ya han leído algunas noticias, algunos documentos en donde se plantea que hoy la tecnología da muchas ganancias, pero también produce mucha tensión, muchos problemas sociales. Entonces, que están vinculados con el uso de la tecnología. Entonces, vemos pues que el enfoque tecnológico, vista así la situación, configura una relación en la realidad. Y esa es la relación tecnología y sociedad. Y con todo lo que hemos estado planteando, nosotros en la cátedra de sociología manejaríamos las siguientes consideraciones. Las siguientes consideraciones, y quisiera que ustedes participaran en esto. Vamos a ver, Laura Flores, ¿me podrían leer esta diapositiva, por favor? Claro. Al igual que otras ciencias sociales, la sociología construye conocimiento en torno a la relación tecnología-sociedad, desde una posición relativa y no absoluta, es decir, destacar el uso humanizador de la tecnología en cuanto que ayuda sustantivamente a resolver problemas de la realidad socionatural, Ortega y Gasset, para satisfacer necesidades mediatas e inmediatas propias del bien común, función política de la tecnología, lo que implica considerar a la tecnología parte importante junto a otras propuestas de solución, como lo plantean las ciencias diversas a los problemas de la humanidad en las dimensiones pertinentes. Muchas gracias. Bien. Entonces, nosotros desde la sociología nos importa mucho el enfoque tecnológico de la sociología, pero en tanto que va. ¿Sí? En tanto que la relación tecnología-sociedad conlleva a una relación en la cual todo debe estribar el propósito humanizador, ¿sí? Un propósito humanizador de resolver problemas, ¿sí? De resolver problemas para satisfacer necesidades y que contribuyan al bien común. ¿Sí? Entonces la sociología ahí va a estar dando su semilla de maíz, ¿sí? Contribuyendo a eso. O contribuyendo a explicar en una forma científica esa relación entre tecnología y sociedad.
Pero puede ocurrir todo lo contrario también. Y eso todo lo contrario, ¿en qué estriba? ¿En qué se configura? En que también esa relación tecnología y sociedad configura problemas. Problemas existenciales y vivenciales muy fuertes. Y es lo que yo les estaba señalando hace unos minutos con respecto a que también hoy en día se habla de un uso y un abuso de la tecnología. Ocurre que la sociología también va a explicar el abuso que está habiendo de la tecnología, y ese abuso está llevando a que los seres humanos nos deshumanicemos y nos olvidemos de nosotros mismos y caigamos en dinámicas incorrectas, abusivas, deshumanizadoras, y que hay que detener. Hay que detener esa espiral abusiva. Entonces, la sociología también tiene que identificar, tiene que señalar eso. Si por un lado también tiene que destacar cómo se resuelven los problemas que contribuyen a satisfacer necesidades para el bien común, ahí va a estar la sociología también. También vamos a estar en esa crítica constructiva, en esa crítica transformadora, de señalar lo malo que está habiendo en esa relación tecnología y sociedad. Ojo con eso. Entonces, estamos animados, nos inspira eso, pero también nos anima a decir lo malo, lo perverso que puede ser de las consecuencias de esa relación entre tecnología y sociedad. Ojo con esto. Hay una segunda consideración que también hay que tomarla en cuenta. Harlin Tremiño, ¿me podrías leer esta diapo? Por favor. Hola, Alex. Sí, claro. La sociología y su enfoque tecnológico no pueden soslayar o eludir la preocupación epistemológica e histórico-social de atribuirle el monopolio de las soluciones humanas a la tecnología y sus modos de proceder, dándole un sentido absoluto y evidente que la idea, la vida en continua invención, ha utilizado las habilidades y competencias, la creatividad y la imaginación fomentando un determinismo tecnológico, no para satisfacer necesidades humanizadoras en los campos de la salud, educación, vivienda, comunicación e información, etc., sino que, al contrario, manipulando con procesos preconcebidos y utilizados en función de necesidades e intereses ajenos a los ideales humanos de igualdad, libertad y fraternidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí la compañera nos ha puesto también en el contexto de que actual, de que hay un uso absoluto de la tecnología frente a lo que debería de ser al uso relativo. Ojo con esto. ¿Por qué hablamos de un uso absoluto? Porque mire, esto es cierto lo que les dije hace unos minutos, que no podemos andar sin teléfono celular, ¿verdad? Nos sentimos mal, ¿verdad? No sé si a ustedes les ocurre eso, pero muchas personas con las que nosotros nos vinculamos, hasta nosotros hemos dicho eso, ¿sí? Y entonces hay un uso absoluto, a tal grado que idolatramos la tecnología. Y hemos estado hablando de la teología, ¿no? Y ustedes saben que las idolatrías no le agradan a Dios, porque las idolatrías hacen olvidar a Dios, las idolatrías, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí, mire, esto está vinculado, ¿no?, con el enfoque anterior, ¿no? Porque si nosotros le damos un uso absoluto a la tecnología, y podemos llegar hasta eso, a olvidarnos de Dios, ¿no? Y si nos olvidamos de Dios, indudablemente nos vamos a olvidar de los demás, ¿sí? De las demás, de nuestro prójimo.
Y por eso es que nos vamos a encontrar, por ejemplo, en los restaurantes, ¿no? Gente que está en familia, me imagino. Se nota que están reunidos en familia, ¿sí? Pero cada uno con su celular, ¿no? Viendo las redes. ¿No se han fijado ustedes en esos procesos, en esas dinámicas? Yo no sé si ya se han topado con esas dinámicas en los distintos lugares, por ejemplo, en los food courts, en los rincones de los supermercados, en los centros comerciales. Hay un uso absoluto de algo relativo, como es la tecnología. Si algo debemos de tener nosotros, es aprender a relativizar la vida. Claro, eso también es complicado. Eso es complicado. Porque entonces lo relativo ocurre que también podemos caer en no darle la importancia de vida a determinadas cosas o a determinados problemas o incluso a determinadas personas. De relativizar. Entonces estamos en una situación bien complicada. Y como muchas veces he manifestado, estamos en el peor de los mundos. En el peor de los mundos hoy en día. Pero eso, por favor, que no sea motivo de cómo sea, desánimo, desencanto, decepción. Eso no puede ser motivo. Por favor. Por favor. Entonces, ocurre que estamos viviendo un determinismo tecnológico. O sea que la tecnología nos determina la vida en una forma extrema. En una forma extrema. Y aquí tiene razón, por ejemplo, la filosofía cotidiana, ingenua también, si usted quiere, cuando dice que todos los excesos son malos. Y eso es cierto. Todos los excesos son malos. Es una forma sencilla de poder, si usted quiere, de explicar ese problema. Hay una tercera consideración. Y cuarta también. Vamos a ver quién nos lee esta. Vamos a ver si... ¿Puedo yo? Sí, claro, claro. ¿Con quién tenemos el gusto? Marcela. Marcela, adelante. Gracias. Número 3. Contribuyendo a una falsa conciencia de la realidad. ¿Cómo? Proponiendo soluciones sustentables y sostenibles en el tiempo y en el espacio. Ejemplo, la facilidad al manipular las comunicaciones y la información a través de los dispositivos de todo tipo para el dominio privado de procesos, que conllevan ganancias económicas, pero ocultando la obsolencia programada y sus defectos negativos para los intereses de los consumidores. Muchas gracias. Bien, esta es otra consideración que hay que tomar muy en cuenta, que la tecnología está contribuyendo a que tengamos una falsa conciencia de la realidad. Y esto es grave. Porque la conciencia, ustedes en psicología me imagino que han de estar viendo esto. La conciencia tiene mucho que ver con la existencia y la vivencia de nosotros en este mundo. Lo mejor que nos puede ocurrir a todos los seres humanos es que tengamos una existencia y una vivencia consciente. De dónde, en qué piso estamos parados, ¿sí? En qué condiciones nos movemos y vivimos y existimos. Pero ocurre que la tecnología nos fomenta una falsa conciencia de la realidad. ¿En qué sentido? En que nos propone soluciones sustentables y sostenibles en el tiempo y el espacio. Pero ¿cómo? Usando en una forma ciega los dispositivos electrónicos, por ejemplo. Acuérdense que la tecnología digital quizás es el tipo de tecnología que hoy más se usa y se abusa también. Entonces, a tal grado que nos permiten consumir
consumir una serie de dispositivos tecnológicos en una forma ciega, en una forma irreflexiva. Y entonces nos lleva pues a depender o a codepender. Y a tratar de configurar de que eso es vida, ese en verdad vivir ahora. Y vamos a ver que no es cierto. Y resulta que es una falsa conciencia de la realidad eso. ¿Sí? Que hay una forma adecuada, correcta, de estar consciente de la realidad. Y es estar prestos, estar lúcidos y estar vigilantes de que la vida no solo es tecnología, de que la vida no solo lo va a resolver la tecnología, que hay otras también, hay otras dimensiones de la vida que también resuelven los problemas y hacia esas dimensiones también debemos de poner atención y que nos debe de preocupar y ocupar también, Y hay algo bien curioso aquí que leyó la compañera. Lo voy a leer yo de nuevo. La facilidad al manipular las comunicaciones y la información a través de los dispositivos de todo tipo para el dominio privado de procesos que conllevan ganancias económicas. ¿Sí? Y eso es lo que ocurre con los teléfonos celulares que nos andan queriendo meter el teléfono de última generación a toda costa, que lo compremos, ¿verdad? ¿Ustedes se han dado cuenta de eso? ¿O se dan cuenta de eso? Si es que ya se, como dicen, ya se endeudó, ya se encumbró en tener el mejor teléfono, ¿sí? El mejor teléfono es de última generación, repito. Y que teniendo ese teléfono de última generación, ese dispositivo, usted va a tener un amplio dominio de la vida. Imagínense. Porque yo leo las propagandas en inglés y en español, ¿va? Que emanan de todas esas ventas, de toda esa venta. Usted lo puede ver en internet también. Lo puede, cuando va a los centros comerciales y logra ver las vitrinas de las ventas de las empresas que venden dispositivos electrónicos. Lo que no sabemos muchas veces como consumidores es que ellos nunca le van a decir, mire, cuándo se va a terminar esto, cuándo se va a arruinar. Y por eso es que hablamos de la obsolescencia programada. Ocurre que muchos de nosotros ya andamos teléfonos que ya no la hacen. Claro, yo me comunico, tengo, por ejemplo, el WhatsApp, que es un modo, es una vía, es un medio, pues, que, por ejemplo, yo me comunico con ustedes también. Funciona, está funcionando, pero yo me atrevo a decir, temo de equivocarme, que mi teléfono ya es obsoleto. Es obsoleto y un día de esto me va a tomar por sorpresa de que ya no va a servir. Y entonces, ¿por qué? Porque hay una obsolescencia programada. Entonces, mire cómo es ahora el ser humano, que puede predecir cuándo algo se va a arruinar o cuándo algo no va a servir ya. Pero eso lo ocultan. No le dicen a uno. Y así como va el mundo tan rápido, tan galopante, yo no sé, si usted tiene ahorita el teléfono de última generación, no sé cuánto le va a durar eso, quizás para diciembre ya no va a ser, digamos, el de última generación, porque ya van a haber otros. Claro, usted va a estar contento o contenta, ¿sí? Que yo ando un teléfono fuera de serie, dice uno, ¿no? Tal es la alienación en la que cae uno. Y entonces eso causa efectos negativos en los consumidores. ¿Sí? En los consumidores. Vamos a ver, pero también aquí hay una cuarta
Hay una cuarta consideración. Marcela Magaña, ¿me podría leer esta diapositiva, por favor? Sí. 4. El producir demasiadas cosas útiles produce demasiadas personas inútiles. Marx. Hoy en día, la tecnología ha hecho dominante la idea confusa de que el acceso a una abundancia de recursos y herramientas tecnológicas produce felicidad, de tal manera que confunden la felicidad con la facilidad. Muchas gracias. Mire, Marcela nos acaba de traer a cuenta otro problema muy arraigado en la vida de los seres humanos y en sociedades como la nuestra, ¿verdad? En sociedades donde, pues sí, nos metemos a consumir en una forma desmedida e irreflexiva. Y no hay que tener una maestría universitaria para saberlo. ¿Sí? Mucha gente, pues, que con un nivel de escolaridad bajísimo, ¿sí?, se mete también en esta empresa humana. A mí me llama la atención lo que dijo Marcela al principio. El producir demasiadas cosas útiles produce demasiadas personas inútiles. Y esto lo dijo Marx hace 200 años. Ojo con esto. Ya Marx lo predijo. Que tantas cosas útiles que nos van a facilitar la vida. La vida, pues, entonces va a ir produciendo una generación de seres humanos codependientes de esas cosas útiles y estar esperanzado a esas cosas útiles, entre comillas. Y entonces decían, mire que yo ya no, ¿por dónde es? Ah, mire, es en Santa Tecla, ¿no? Pues sí, pero si voy en transporte público, pues sí, etcétera, etcétera, y más que tienen razón, cuando el transporte público en nuestros países son un verdadero tormento. Son un verdadero tormento. Entonces la gente empieza a poner excusas. Es decir, quieren ir en auto. Ya no camina. Bueno, y ustedes que van a ser nutricionistas están viendo de que, mire, y vamos, más adelante en las clases vamos a ir viendo cómo eran los salvadoreños hace 50 años, por ejemplo, 40 años. Yo tengo ya tengo preparadas todas esas diapositivas en donde cómo éramos hace 50 años los salvadoreños. ¿Sí? Y lo que somos ahora. Por ejemplo, unas tomas de las plazas públicas en El Salvador ahora. Vamos a ver bastante gente obesa. Y las plazas públicas de hace 50 años, cómo eran los salvadoreños. Vamos a ver que personas delgadas. Pero y la tecnología tiene mucho que ver en eso. Pero esto lo vamos a ver más adelante. Entonces, Marx, con su lucidez y vigilancia, dijo eso y tiene mucha razón. No sé si ustedes, si hay alguien que pueda desmentir eso, lo que dijo Marx. Y a tal grado que eso nos lleva a la ilusión, a una ilusión, ojo, a una ilusión, y ustedes saben que las ilusiones tienen poco o nada que ver con la realidad. ¿Sí? Y caemos en lo que decía Gabriel García Márquez en el realismo mágico. Kenny, sí, Kenny, adelante. Disculpe, licenciado, fíjese que tengo que moverme hacia la universidad. Entonces le quería pedir permiso para salirme de la clase. Concedido, Kenny. Gracias. Mucho gusto. Adiós. Licenciado, yo también le iba a pedir permiso. Ok, sí, es que ya estamos llegando al final. Ya van a ser las 11:40. Sí, pueden irse, pueden moverse. Gracias. Bueno, adiós. Ya vamos, 3 minutos faltan, ya vamos a llegar también. Entonces nos ha llevado a la ilusión de que la felicidad, o a confundir, perdón, la felicidad con la facilidad que nos dan los dispositivos tecnológicos. Sí, la felicidad no es eso. No es
no la vamos a encontrar en el cómo esos dispositivos tecnológicos nos facilitan la vida. Nos facilitan la vida. Eso no es felicidad. ¿Sí? Eso no es felicidad. Pero en esta galopante y perversa promoción y si usted quiere, locura, también, locura. Hemos trastornado la realidad y hemos confundido la felicidad con la facilidad. Y es algo que es necesario superar. Si no superamos esto, en realidad, pues todo lo que se presagia, con respecto a lo que decimos en cuanto a lo que dicen los científicos, que la vida en el planeta están contados. Están contados. Vamos a dejar cimentado esta consideración y nos lo va a leer, la vamos a dejar ya nada más plantear, porque en realidad ya el tiempo nos ha asaltado. Fátima Gómez, ¿me lo pueden leer, por favor? Y lo vamos a dejar nada más planteado. Fátima. Sí, con gusto. La realidad socionatural se impone. El negocio de la tecnología provoca tensión e indignación ética, puesto que a través del mercado y la propaganda, todos los seres humanos tienen en igual condiciones acceso a los bienes y servicios que ofrece la tecnología digital, causando frustración en la mayoría de la población al descubrir el no acceso a dichos beneficios por la falta de poder adquisitivo. Gracias, Fátima. Este es otro gran problema que tenemos también, porque el acceso no es que el acceso está determinado no porque existan o no existan, ¿sí? Sino que el acceso está determinado por el poder adquisitivo, económico o material que tenga el ser humano o la persona. Vamos a dejar hasta aquí este planteamiento para seguir la próxima semana. Recuerden que hay que hacer el corto a partir de las 12. Dentro de 20 minutos ya lo vamos a poder hacer. Por mi parte, por la asignatura, ha sido todo. Les agradezco mucho el haber estado también reunidos con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Liz. Gracias, Liz. Gracias, Liz. Adiós, adiós. Adiós. Gracias, feliz tarde.